Espero que estén todos bien y el día de hoy vamos a ver la sesión número 4 de este software SPS Estadística. Y en esta sesión número 4 los temas que vamos a tratar van a ser la regresión y la correlación, ¿no? Y vamos a hablar sobre la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y la correlación. Entonces, para entender qué es la regresión, tenemos que entender que la regresión estudia cómo se asocian y relacionan las variables dependientes con las variables independientes. ¿Ok? Entonces, ese entendimiento lo necesitamos porque nosotros queremos predecir. Porque la regresión, lo que nos va, o los resultados de la regresión va a ser un modelo matemático. Y ese modelo matemático nosotros lo vamos a usar para poder realizar predicciones o estimaciones. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación de los tipos de regresiones lineales, vamos a encontrar a la regresión lineal simple y a la regresión lineal múltiple. ¿Ok? Y se diferencian en que la regresión simple tiene una variable independiente y la regresión lineal múltiple tiene dos o más variables independientes. ¿Ok? Y también existe una clasificación que se da en base a si son regresiones lineales y no lineales de acuerdo al comportamiento de las variables. ¿Ok? Entonces, la regresión lineal en sí nos va a permitir, si hablamos de la regresión lineal simple, vamos a poder obtener un modelo. ¿Ok? Y ese modelo nos va a permitir evaluar el comportamiento de las variables X en la variable Y, ¿no? Y la correlación lo que nos va a permitir es probar la hipótesis. Y cuando hablamos de probar las hipótesis, hablamos de dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, donde nos dice que los datos de las variables siguen una distribución normal, y una hipótesis 1, donde los datos de la variable no siguen una distribución normal. Entonces, cuando la significancia es mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula, que es referida a una distribución normal. Y cuando la significancia es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula de manera significativa. ¿Ok? Y cuando la significancia es menor a 0.01, rechazamos la hipótesis nula de manera altamente significativa. ¿Ok? Encontramos acá en el SPS y tenemos estos tres datos o estas tres variables. ¿Ok? El tiempo de estudio, la clasificación y el tiempo de TV. ¿Ok? Y con estos datos, lo que vamos a hacer primero es analizar, ¿no?, la normalidad de los datos o la distribución normal de los datos. Y para ello nosotros podemos ir a la opción de analizar, a la parte de estadísticos descriptivos y de ahí a la parte de explorar. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ingresar la lista de datos dependientes o de variables dependientes y estos datos, esta lista de variables dependientes, ¿no? Podrías usarlo. Usualmente son dos los datos que se utilizan para poder evaluar esta normalidad, ¿no? Porque normalmente son dos datos los que se comparan, ¿no?, dentro de un análisis de datos, ¿no? Pero podrías usar los tres elementos y igual te va a dar el resultado, ¿no? Vamos a probarlo para que podamos chequearlo. Vamos a la parte de gráficos y elegimos la parte de gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Y también en la parte de acá no se olviden que debe estar seleccionada ambos, ¿no? Y le damos a aceptar.
Entonces el SPS nos va a enviar a la parte o la ventana de resultados y nos va a mostrar una serie de datos, ¿ok? Y nos va a mostrar este cuadro de normalidad, ¿ok? Y en este cuadro de normalidad nosotros vemos obviamente las variables que hemos usado, ¿no? El tiempo de estudio, la clasificación, el tiempo TV, ¿no? Pero como les digo, lo que usualmente se realiza siempre son dos datos, ¿no? Pero al utilizar mayor cantidad de datos, simplemente nos va mostrando los demás datos y no hay ningún inconveniente en ello, ¿ok? Entonces, acá lo que nos muestra es que dos tipos de métodos, el de Kolmogorov, Smirnov y el de Shapiro-Wilk, ¿no? Y cuando hablamos de este primer método de Kolmogorov, hablamos cuando los datos son mayores a 30. Y cuando hablamos de Shapiro-Wilk, son datos que son menores a 30. Entonces, como la cantidad de datos que estamos evaluando en este momento son 20, entonces estaríamos dentro del método de Shapiro-Wilk, ¿ok? Entonces acá nos aparece la significancia de cada una de las variables para ver si están dentro de un espectro de normalidad, ¿ok? Entonces la significancia acá es de 0.58. Entonces es un indicativo de que este valor es mayor a 0.05 y existe o determina que los datos analizados pues siguen una distribución normal, ¿ok? Y también para la parte de clasificación y para el tiempo TV. Entonces todos siguen una distribución normal, ¿ok? También hay otros datos, ¿no? Igual hay un tema de el tiempo de residuos, pero esto es un tema que ya lo vamos a ir analizando más adelante, ¿no? Por el momento lo que nosotros nos importa es la parte de las pruebas de normalidad. ¿Y por qué es importante evaluar el comportamiento de una distribución normal? ¿Ok? Es importante evaluar porque cuando nosotros determinamos que los datos siguen una distribución normal, entonces podemos nosotros elegir el tipo de correlación, ¿no? Y dentro de los tipos de correlaciones podemos tener la correlación de Pearson, la correlación de Tau-B de Kendall o la correlación de Spearman. La primera, la de la correlación de Pearson, obedece a datos normales, que tienen una distribución normal. Y los dos finales, o los dos últimos, obedecen a datos que no siguen una distribución normal. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante determinar la normalidad o la distribución normal de los datos o de las variables. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio y vamos a determinar el tipo de correlación. Entonces nos vamos a ir a la parte de analizar, vamos a ir a la parte de correlacionar y vamos a ir acá, vamos a elegir acá esta opción de bivariadas, ¿ok? Y vamos a ingresar los datos que nosotros queremos evaluar. En este caso es el tiempo de estudio y es la clasificación, ¿ok? Eso es lo que queremos evaluar por el momento. Y hemos determinado nosotros anteriormente que estos datos tienen una distribución normal. Entonces está el coeficiente de correlación adecuado que se debe de utilizar es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ok? Son datos de significancia bilateral, ¿no? Y le damos a aceptar. Entonces nos va a volver a enviar a la parte de la ventana de resultados y va a aparecer esta parte de la correlación, ¿no? Entonces en este cuadro de correlación lo que va a aparecer es la correlación entre el tiempo de estudio y el tiempo de estudio, obviamente que va a ser 1, no va a ser perfecta. Y también la correlación, ¿no?, entre el tiempo de estudio y la clasificación. Entonces esa correlación es una correlación que es altamente, una correlación alta, diríamos alta, y también es necesario indicar que los diferentes tipos de correlaciones,
¿ok? Vamos a tener correlaciones, ¿no? Entre más menos 0.01 a más menos 0.19, donde es un indicativo de una correlación muy baja, ¿ok? Vamos a tener, podemos también encontrar correlaciones desde más menos 0.20 a más menos 0.39, que son consideradas correlaciones bajas, o correlaciones más menos 0.40 a más menos 0.69, que son correlaciones moderadas. Y también vamos a tener correlaciones desde más menos 0.70 a más menos 0.89, consideradas correlaciones altas, ¿no? Y es donde se encuentra esta correlación que estamos analizando. Además, también hay correlaciones muy altas, como por ejemplo correlaciones desde más menos 0.90 a más menos 0.99, y son correlaciones muy altas, ¿no? Y luego tenemos correlaciones perfectas, positivas, que son más 1, en este caso, entre el tiempo de estudio y el tiempo de estudio, obviamente hay una correlación perfecta, porque es la misma variable, ¿no? Y el 0.88 o 0.89 es una correlación altamente significativa entre el tiempo de estudio y la clasificación, ¿no? También hay correlaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, el menos 1 es una correlación perfecta negativa. Y también correlaciones como el 0, que es una correlación nula, ¿no? Totalmente nula. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como podemos analizar el tema de las correlaciones. Otra base de datos, por ejemplo, entre leyes de cobre y observaciones, ¿no? Entonces, se ha realizado dentro de un área determinada una serie de sondajes y se ha determinado cuántas veces se repetían esos sondajes, ¿no? De esas leyes que se han obtenido, ¿no? Y también podemos realizar este tipo de análisis, ¿no? Podemos usar este estadístico descriptivo, ¿no? Explorar, podemos ingresar a la ley y el número de observaciones, ¿no? Y gráficos de normalidad con pruebas, no olvidarse que debe estar seleccionado y aceptar, ¿no? Igual nos va a enviar a la ventana de resultados y vamos a ver ahí los datos, ¿no? Vamos a poder ahí ver los datos, ¿no? Ok, creo que se combinó con el otro. Acá está, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la cantidad de datos que se han procesado, que son 32 datos, ¿no? Y acá está la prueba de normalidad, ¿no? Acá está la prueba de normalidad. Entonces, en la prueba de normalidad, lo que nos está indicando esta prueba de normalidad, ¿no? Es que debemos usar la prueba de Kolmogorov, porque son más de 30 datos, ¿no? Ese es lo adecuado, ¿no? Y vamos a determinar la significancia, ¿no? Acá está la significancia. En el dato de las leyes, ¿no? Vemos que los datos tienen una significancia, o sea, tienen una distribución normal, ¿no? Pero en la parte de los datos de el número de observaciones, vemos que no hay una significancia, no hay una distribución normal, ¿no? Entonces, esto nos permite evaluar. Obviamente que tú puedes seguir trabajando, ¿no? Y determinar por qué se da este número de observaciones. No hay una normalidad, no hay una distribución normal, ¿no? Pero ya esto justamente es una forma de determinar cómo se pueden distribuir los datos, ¿no? Y es también el adecuado a poderlos determinar. Pero vamos a continuar y vamos a irnos a la parte de
de determinar la parte de la correlación, ¿ya? Entonces bivariadas igual, los dos tipos de variables, y vamos a usar la de Pearson, ¿ok? Y vamos a darle a aceptar y ver qué cosa obtenemos. Entonces, acá sale el tema de las correlaciones. Miren, lo que se obtiene acá, ¿ok? Se obtiene una correlación, ¿no? La correlación de Pearson, ¿no? Pero se obtiene una correlación negativa, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación de correlaciones, esta correlación sería una correlación que está dentro del más menos 0.40 a más menos 0.69. Y eso es una correlación moderada, ¿no? No es una correlación alta ni muy alta, no es una correlación moderada. Entonces, esto nos indica que existe una correlación moderada, ¿ok? Entre la ley, ¿no? Y el número de observaciones, ¿ok? No es muy alta ni alta, pero es moderada, ¿ok? Entonces ya es un poco el tema de tener esa salvedad, ¿no? De que la persona que está analizando los datos tenga esa salvedad, ¿no? Que hay esa correlación, ¿ok? Entonces es importante también analizarlo, ¿ya? El tema de la regresión lineal, ¿no? Lo que busca en realidad es asemejarse a una línea o a una recta, ¿ok? Entonces hemos visto que vamos a tener dos tipos de regresiones lineales, ¿no? Una regresión lineal simple, donde vamos a tener una variable independiente, y una regresión múltiple, donde vamos a tener dos o más variables independientes, ¿ok? Y también lo que se busca con el tema de la regresión, inicialmente, para yo poder determinar, ¿no? el tema del modelo, ¿no? Yo uso los datos reales de la variable dependiente y la variable independiente, ¿correcto? Y creo un modelo, ¿no? ¿no? Entonces hago todo el tema de regresión lineal y se crea un modelo. Y yo, cuando tengo este modelo, ¿no? Yo nuevamente cargo los datos reales de la variable independiente para obtener la variable dependiente, ¿no? Que en ese caso sería ya una variable estimada, ¿no? ¿Y por qué hago eso? Porque yo necesito también determinar cuál es la diferencia entre la variable estimada, producto de esa asociación que tienen las variables independientes y dependientes, versus el dato real, ¿no? Y ese residuo es importante porque son uno de los supuestos que se deben de analizar, y lo vamos a ver en los slides siguientes. Entonces, la regresión lineal sigue 5 supuestos. Un supuesto de independencia, que habla acerca de los residuos, ¿no? Y los residuos es esta diferencia entre la variable dependiente estimada, ¿no? Que ya les he explicado, menos la variable dependiente real, ¿ok? Entonces, lo que se busca con esto es determinar, ¿ok?, que los datos son independientes, ¿no? Y es ahí donde se usa el estadístico de Durbin-Watson, que nos dice que cuando los datos están entre 1.5 y 2.5, podemos asumir que los residuos son independientes, ¿ok? Eso es lo que nos indica este estadístico, ¿no? Esa independencia, ¿no? A través de este estadístico de Durbin-Watson. Otro supuesto es la homoscedasticidad, que es la igualdad de varianzas, ¿no? Entonces, para comprobar esta igualdad de varianzas, se debe de realizar un diagrama de dispersión, ¿ok?, de los residuos, ¿no? Y esto nos va a garantizar que no hay una asociación o un patrón, ¿no?, en la nube de puntos que no le van a dar independencia a los datos, ¿ok?
Lo otro es la normalidad de los residuos tipificados. Entonces, lo ideal en esto es poder determinar la normalidad de los residuos, ¿no? Así como hemos obtenido la normalidad de los datos o las variables en el tema de la normalidad de los residuos tipificados, obviamente va a comprobar que los residuos tengan una normalidad, ¿no? Tengan una normalidad, una distribución normal, ¿ok? Para que puedan ser tomados en cuenta y pueda también tener relación con los otros supuestos. Luego está el supuesto de la linealidad, ¿ok? Lo que se dice es que si no se tiene una linealidad, ¿ok? Entonces tenemos un error, ¿no? Entonces, lo que debemos nosotros de hacer es un diagrama de dispersión, ¿no? Donde nos va a mostrar la nube de datos o los datos dispersos y que va a ser fácilmente determinado, ¿no? Que si yo coloco una recta sobre esta nube de puntos, obviamente yo voy a poder trazar una recta, ¿no? Eso es lo que nos pide el tema de la linealidad, ¿ok? O ese supuesto de la linealidad. Y lo otro es el tema de la no colinealidad, ¿no? Es decir, que la inexistencia de colinealidad. Eso se refiere a que no debe de existir un relacionamiento, una linealización entre los datos, ¿ok? O sea, los datos deben ser independientes, ¿no? Entonces, todos estos supuestos justamente lo que busca es que los datos sean independientes y no haya una afectación, ¿no? De los datos que creen algún tipo de dependencia y que esto provoque que los datos o los resultados no sean fidedignos, ¿ok? Entonces, como se ha indicado, se ha indicado en la parte teórica, tenemos que lo que tenemos que primero realizar es justamente corroborar la linealidad, ¿ok? Y para poder corroborar la linealidad nos vamos a esta opción en el SPS, en la opción de gráficos, ¿ok? ¿Listo? Y nos vamos a los cuadros de diálogos antiguos y nos vamos a la parte de dispersión de puntos, ¿ok? Vamos a dispersión simple y elegimos los dos datos que queremos justamente ver el tema de la linealidad, ¿no? Y en este caso en la variable y vamos a colocar la clasificación y en la variable x vamos a colocar el tiempo de estudio, ¿ok? Y vamos a dar aceptar, ¿no? Esto nos va a remitir a la parte de resultados, ¿no? Y nos va a aparecer este cuadro. Entonces, si tú realizas una línea recta sobre estos datos, tú vas a obtener pues una recta, ¿ok? Una recta, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, esta cantidad de datos, ¿no? Los tendría en la parte baja. Entonces yo tendría que hacer un quiebre, ¿no? ¿Cierto? Forzosamente tendría que ser un quiebre. Entonces eso ya es un indicativo de que no hay una linealidad, ¿no? Entonces ahí no se está siguiendo uno de los supuestos planteados en el tema de la regresión, ¿ok? Luego de ver la linealidad, nosotros podemos realizar o ver el tema de la regresión, ¿no? Vamos acá a la parte de analizar, nos vamos a la parte de regresión y nos vamos a la parte de lineales, ¿no? Entonces, como variable independiente o variable dependiente va a ser la clasificación y como variable independiente va a ser el tiempo de estudio, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a elegir en la variable y los residuos, ¿no? Y en la variable x el spread o los predictivos, ¿ok? Vamos a elegir histogramas, gráficos de probabilidad, ¿ok? En la parte de estadísticos vamos a elegir las estimaciones, el nivel de confianza, la matriz de covarianza, el ajuste de modelo, los cambios de R cuadrado, descriptivos, correlaciones parciales y semiparciales, diagnóstico de colinealidad, el Durbin-Watson, ¿no? El diagnóstico por casos, ¿no? Y le vamos a dar continuar a esta parte de acá, ¿no? ¿Listo?
Hay que recordar que nosotros hemos elegido estos datos porque el Durbin-Watson va a evaluar la autocorrelación, ¿no? Para continuar con el modelo. Debe de ser pues próximo a 2, como hemos visto en la parte teórica. Y cuando vemos el tema del diagnóstico por caso, el objetivo es evaluar que no existan valores atípicos o valores extremos, ¿no? Que de alguna manera puedan cambiar o influir en los datos, ¿ok? Entonces, una vez que hemos elegido esos datos, estas opciones, vamos a darle a aceptar, ¿no? El SPS nos va a enviar hacia la ventana de resultados y vamos a tener una serie de datos, ¿no? Que vamos a comenzar a explicarlos. Entonces, en estos resultados vamos a ver, por ejemplo, el tema de la correlación, ¿no? Y acá está el tema de la correlación, ¿no? Porque acá es la clasificación, ¿no? Cómo se correlaciona con ella misma, obviamente que es perfecta, y cómo la clasificación se correlaciona con el tiempo de estudio. Y ese correlacionamiento está en 0.8, ¿no? ¿Ok? Lo mismo acá, ¿no? La clasificación, cómo se correlaciona con el tiempo de estudio, es 0.8. Entonces, este es la correlación de Pearson, y es 0.8, ¿no? Y esa correlación es justamente aparece acá en la parte del resumen del modelo. Acá está la correlación de Pearson, ¿no? Y luego hay un R cuadrado, ¿no? Este R cuadrado, que es esta correlación elevada al cuadrado, lo que nos indica es que la variable, ¿no? La variable, por ejemplo acá, esta variable tiempo de estudio, influye 0.789 en la clasificación, ¿ok? Y que la diferencia, que es aproximadamente 0.20 y tantos, ¿ok? Está influenciada por otras variables. Eso es lo que te indica realmente este R cuadrado, ¿ok? Es así como debemos nosotros de interpretar estos estadísticos que vamos obteniendo, ¿no? Otro estadístico, otro punto importante dentro de este resumen de modelo es la parte de la significancia de este cambio en este estadístico F, ¿ok? Y acá nos sale 0, ¿no? Esto es un indicativo de que es altamente significativo, porque es menor a 0.05, ¿no? Luego tenemos acá el Durbin-Watson, ¿no? Y lo que nos indica en realidad son que los errores son independientes por acercarse a un valor de 2, ¿no? Y esto es un indicativo de que hay una independencia de los datos, ¿ok? Entonces no hay una autocorrelación y se puede continuar con el modelo, ¿no? Y aceptamos el supuesto de la independencia de errores, ¿ok? Eso es lo que nos dice el modelo de Durbin-Watson, ¿no? Luego tenemos acá este cuadro que es el ANOVA, que el ANOVA en realidad es el análisis de varianza, ¿ok? Y acá hay un dato que es la significancia, que es menor a 0.05, lo que es un indicativo de que el modelo es adecuado para realizar pronósticos, ¿ok? Eso es un indicativo de que está adecuado para realizar pronósticos. ¿Qué otra cosa más podemos ver en estos resultados? Por ejemplo, acá vemos la distribución, ¿no? La distribución normal de los residuos, ¿no? Que siguen una distribución normal, ¿ok? Listo, para eso que pusimos esa parte, ¿no? Siguen una distribución normal, ¿no? No son atípicos, ¿ok? Siguen esta campana de Gauss. Lo otro que también se ve es este gráfico de dispersión, ¿ok? Que lo que busca este gráfico, o lo que muestra este gráfico de dispersión, es que no exista un patrón, ¿no? Y se admite que hay homocedesticidad, ¿ok? Ese es un poco lo que te da a entender el gráfico, ¿no? Y eso en función al análisis de los residuos, ¿ok? Pero
dentro de todos estos datos que nos da el SPS, hay un dato que es bastante importante, que es justamente lo que nos lleva a plantear un modelo de regresión, y es justamente el modelo como tal. Y ese modelo como tal tú lo encuentras acá en este cuadro de coeficientes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te muestra acá son las constantes, ¿no? ¿Ok? Y también te muestra el tema de la significancia. Y nos dice acá que esta parte de acá, ¿ok? Esta parte de acá nos dice que el modelo es significativo, ¿ok? Porque la significancia es menor a 0.05, ¿no? Al ser menor a 0.05 es un indicativo de que el modelo es significativo, o sea, lo puedes usar, ¿ok? Entonces acá tenemos una constante. Ahora recordemos que la ecuación de una recta es igual, donde tú colocas y estimado es igual a, una constante a, más b, ¿no? Por el valor de x, ¿correcto? Entonces, ese valor de A es 7.045 y ese valor de B es 1.434. Entonces el resultado o el modelo sería y estimado es igual a 7.045 más 1.434x, ¿no? Y obtuviste el modelo, ¿no? Y el modelo está sustentado por todo lo que hemos indicado, ¿ok? Donde sustenta que es un modelo que podemos usarlo porque es significante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando realizamos la regresión en esta parte de las leyes con las observaciones, ¿ok? Entonces acá también están los estadísticos que hemos igual seleccionado, ¿no? Los gráficos, ¿ok? Tan igual como el otro, y le damos a aceptar, ¿no? Igual nos va a enviar a ver acá la distribución, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos las correlaciones, es una correlación negativa, como ya lo habíamos indicado, ¿ok? ¿Listo? Pero nos indica que obviamente que la influencia es de 0.54, no 0.55, ¿no? El R cuadrado 0.3, ¿no? Esto significa que el R cuadrado es bastante bajo, ¿no? ¿Cierto? Normalmente está sobre 0.8, ¿no? Entonces en este caso el R cuadrado está en 0.3. Solamente 0.3 influye, ¿no? La ley en el número de observaciones, ¿no? Y el resto es influido por otro tipo de variables, ¿no? Entonces acá uno tiene que comenzar a revisar los datos, ¿no? Por ejemplo, el Durbin-Watson está en 0.149, ¿cierto? No se acerca a 2, ¿ok? Entonces es un indicativo de que los datos posiblemente no tengan o los errores no sean independientes, no hay algún tipo de dependencia, ¿ok? Entonces es un dato para poder, hay una distribución normal en los datos, ¿no? Pero en el gráfico de dispersión, ¿no? Acá se muestra la linealidad, ¿no? Acá hay los gráficos de dispersión, y esto es normalmente es un dato que yo podría tomarlo como un modelo, pero teniendo la salvedad de los casos, ¿no? Que no sería tan confiable, ¿no? Entonces yo puedo tomar esos datos, puedo tomar acá el coeficiente, ¿no? Sacar el modelo, pero tendría que tener claro, ¿no? El tema del uso, ¿no? Y obviamente lo que nos arroja también nos dice que es un valor significativo, ¿no? A pesar de que tiene esa poca influencia de los datos, hay un tema de significancia,
y nos dice que el modelo es significativo, entonces podríamos usarlo, ¿no? Y eso se da porque justamente está dentro de una correlación moderada, ¿ok? Continuando con esta sesión número 4, ahora vamos a ver el tema de la regresión múltiple. Entonces, la regresión lineal múltiple en realidad es similar a la regresión lineal simple, pero la diferencia es que vamos a tener más variables independientes o variables explicativas. ¿Ok? Entonces, la regresión consiste pues en estimar o predecir, ¿no?, el valor promedio de una variable sobre la base de valores fijos de otras variables, ¿no? Ese es en resumen lo que se obtiene con el tema de la regresión múltiple, ¿no? Porque lo que queremos ver es también esa relación, ¿ok?, de diferentes variables sobre una variable, ¿no? En este caso una variable dependiente. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un ejercicio, un par de ejercicios en el SPS acerca del tema de la regresión lineal múltiple. Nos encontramos acá en este ejercicio, ¿no?, que ya lo hemos visto también en la parte de regresión lineal simple, pero acá vamos a usar dos variables. Vamos a tener una variable dependiente, ¿ok?, que va a ser la clasificación, y vamos a tener dos variables independientes, que van a ser el tiempo TV, ¿no?, o el tiempo que yo veo la televisión, y el tiempo que lo uso para el estudio, ¿ok? Entonces, una serie de datos que se han recogido de alumnos, ¿no? Y vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a irnos a la parte de regresiones y vamos a ir a la parte de regresiones lineales. Entonces, en la parte de regresiones lineales nos va a pedir una variable dependiente que vendría a ser la clasificación, ¿ok? Y vamos a tener dos variables independientes, el tiempo de estudio y el tiempo TV, ¿ok? Esas son nuestras dos variables independientes, ¿ok? ¿Qué otro dato necesitamos más? Más que todo necesitamos ir verificando lo que ya en un momento nosotros hemos realizado en la parte de la regresión lineal simple, ¿no? Las estimaciones, los ajustes, el R cuadrado, los descriptivos, ¿no? Las correlaciones, ¿no?, los diagnósticos de colinealidad, ¿no?, los intervalos de confianza, ¿no?, la matriz de covarianza, el Durbin-Watson, ¿no?, ya para hacer un recordaris. El Durbin-Watson nos sirve para evaluar la autocorrelación, ¿no?, y para ver la posibilidad si continuamos con el modelo, ¿no? Y este valor debería ser próximo a 2, ¿no? Eso es un indicativo de que de que podemos continuar con el modelo porque nos da confianza, ¿ok? Y también tenemos el diagnóstico por casos, ¿ok? Que nos evalúa realmente la existencia de que no exista realmente valores atípicos o valores extremos, ¿ok? Esta parte nos sirve justamente para ello, ¿no? Entonces, una vez que hemos seleccionado esas opciones, le damos continuar, ¿no? Y también tenemos la parte de gráficos, ¿no?, donde en la parte Y tenemos que ver la parte de los residuos, como ya hemos explicado en su momento, ¿no? La parte de residuos, que vendría a ser el Z residuos, ¿no? Este va en la parte Y. Y en la parte X va el Z pred, que es de acá, ¿no? El Z pred, ¿ok?
Bueno, vamos a elegir histogramas, grado de probabilidad normal y le damos continuar, ¿no? Entonces ya tenemos todo eso elegido, ¿no? Tal como se realizó en la parte de regresión lineal simple, y le damos a aceptar. Entonces el SPS nos va a enviar a la ventana de resultados, ¿no? Y en la ventana de resultados vamos a ver los diferentes tipos de tablas o de cuadros, ¿no? Y uno de los cuadros que más importante vendría a ser el resumen del modelo, ¿no? Porque en el resumen del modelo va a aparecer este parámetro del Durbin-Watson, ¿no? Y este parámetro nos dice que es 1.576, ¿no? Entonces este valor o ese parámetro de Durbin-Watson nos está indicando de que no hay una autocorrelación, ¿ok? No hay una autocorrelación y que podemos continuar con el modelo, ¿ok? Y al acercarse a un valor de 2 nos está también indicando que debemos aceptar el supuesto de una independencia de errores, ¿ok? De que el error no son dependiente de una de las variables. Y también vamos a ver acá la parte de la ANOVA, ¿no? Y en la ANOVA no podemos ver la significancia. Y si la significancia, ¿ok?, nos está indicando de que es menor a 0.05. Entonces es un indicativo de que nos dice que el modelo es adecuado para poder realizar pronósticos, ¿ok? Eso es lo que nos está indicando la significancia, ¿ok? Entonces tengo esa deducción de los datos partiendo de los parámetros que he calculado en el SPSS. Y también tengo el tema del gráfico de dispersión, ¿no? Este gráfico de dispersión, ¿no?, que está acá en esta parte. Entonces este gráfico de dispersión, si lo vemos, ¿ok?, no muestra un patrón, no muestra un patrón, ¿ok? Entonces, al no mostrar un patrón, estamos aceptando de que existe una homozelasticidad, ¿ok? No hay un patrón definido acá, ¿no? Hay una dispersión de los datos, están dispersos, ¿ok? Entonces no hay una tendencia, por así decirlo. Otro gráfico que podemos nosotros tomar en consideración es el histograma, ¿ok? Y este histograma lo que nos muestra es una normalidad, una distribución normal, ¿no? Que es uno de los parámetros importantes para poder determinar de que los datos siguen una normalidad, o sea, están bien distribuidos, ¿no? Y podemos usarlo como parte de un modelo matemático para poder usarlo en las diferentes actividades que yo necesito, ¿ok? El otro cuadro importante, ¿okay?, donde vamos a poder determinar la influencia de las variables, ¿ok?, es este cuadro de coeficientes. Entonces en este cuadro de coeficientes tenemos acá la estadística de colinalidad, ¿ok?, que es el factor de inflación, ¿ok? Este valor es menor a 10, lo que nos indica que se cumple el supuesto de que no tenemos multicolinealidad, ¿ok? Pero aparte de ello, otro punto bastante importante es la significancia, ¿ok? Y lo que vemos acá es que las variables, ¿no?, la variable tiempo de estudio y el tiempo TV son variables que
son mayores, que su significancia es mayor a 0.05, ¿ok? Entonces es un indicativo que nos indica que no hay una influencia o que eh, o que no aportan, ¿no?, al modelo, al pronóstico del modelo. Entonces estamos viendo que si bien es cierto el tiempo de estudio, bueno, pasa por poco al valor de 0.05, el tiempo TV es mucho más, tiene mucha menor influencia, ¿no? Porque es 0.3, ¿no? Entonces estos dos datos no son, no tienen una influencia. Aparte de eso, si nos vamos a la parte de colinealidad, ¿no?, el diagnóstico de colinealidad, vemos de que, por ejemplo, en la dimensión 3, ¿no?, vemos justamente que este valor debería ser menor a 30, ¿no? Pero estamos observando que es mayor a 30, ¿no? Y está referido entre la relación entre la variable dependiente y el tiempo TV, que es la tercera, ¿no? Entonces es un indicativo de que el modelo o las variables que estamos utilizando para el modelo no están influyendo, ¿ok? No tienen influencia. Entonces, ¿a qué puede deberse ello? Si nos referimos al mismo SPS, nos vamos a la parte de regresiones, podemos usar otro tipo de método, ¿no? Inicialmente utilizamos el método de intro, ¿no? Pero podemos utilizar el método por pasos, ¿ok? Para poder ver dónde, o de alguna manera determinar dónde puede darse los inconvenientes, ¿no? Y el modelo por pasos es justamente eso, ¿no? Va evaluando por pasos este, 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 esta, este, este modelo de regresión, ¿ok? Y, y vamos a ver, por ejemplo, acá en la parte de coeficientes, cuando lo compara con una de las variables, en este caso el tiempo de estudio, entonces ahí vemos que la significancia, vemos que es significante, o sea que hay una influencia del tiempo de estudio en esa variable, dependiente, que vendría a ser la clasificación, ¿ok? Entonces este método por pasos nos está dando una salida, ¿no? La salida es que el tiempo TV no es una variable significativa para el modelo, ¿ok? Por tanto, no debes de utilizarla. Y justamente acá te lo dice, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tú debes excluir en función a todo el análisis? Y te dice que es el tiempo TV, ¿no? Es la variable que tú debes excluir y solamente utilizar el tiempo de estudio, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder nosotros identificar las variables que realmente sirven a nuestro modelo, ¿no? Y usar, pues, obviamente todo el tema del conocimiento estadístico en el SPSS para justamente identificarlos, ¿ok? Ahora para la parte de ejercicios orientados al tema metalúrgico, por ejemplo, tenemos esta base de datos, ¿no? Y en esta base de datos lo que vemos es una variable dependiente, que es la recuperación de cobre, y dos variables independientes, que es la cantidad de cobre total y la cantidad de fierro total, ¿ok? Estos datos son parte de muestras de un dominio, ¿no? De un dominio geometalúrgico dentro de un yacimiento de cobre, ¿ok? Entonces, lo que vamos a trabajar acá es justamente este tema de la regresión lineal múltiple.
Entonces vamos a ingresar a la parte de regresión lineal, ok. Y en esta parte vamos primero a iniciar con el método intro, ok. Y vamos a tener como variables dependientes la recuperación de cobre y como variables independientes la cantidad de cobre total y la cantidad de fierro total. Los estadísticos son los que se han visto en el ejercicio general, ok. Y tenemos acá en la parte de los gráficos, ¿no? En la parte Y el Z residuo y en la parte X Z pre, ok. Seleccionamos histogramas y el gráfico de probabilidades normales, ¿no? Con todos estos parámetros establecidos, yo le doy a aceptar, ¿no? Y el SPSS nos va a enviar a la ventana de resultados. Entonces, en la ventana de resultados vamos a ver, como en el ejercicio anterior, la independencia, el Durbin-Watson, ¿no? Que es superior a 2, ok, muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, el tema del modelo, ¿no? Tenemos un R, una correlación de 0.7 y el R cuadrado 0.492. Entonces, ya hemos visto que este es un indicativo de que solamente el 0. O casi el 50%, ¿no? Está el 50% de los datos, ¿no? Están influenciando, ¿no? O mejor dicho, que solamente el 50% de todas las variables que representan a la cantidad de fierro total y cobre total están influenciando en el modelo. El otro 50% es influenciado por otras variables, ¿no? Y es correcto porque en esta data que yo estoy mostrando, solamente estoy mostrando dos variables que estoy trabajando, porque en realidad la caracterización de este dominio tiene el P80, tiene la relación fierro-cobre, ¿no? Y otro tipo incluso tiene el factor cinético, ¿no? El factor K, ¿no? Entonces tiene más variables, ¿no? Pero para el tema de estudio solamente tomamos esas dos variables, ¿no? Y es correcto, porque si pusiéramos todas las variables, obviamente que este R cuadrado podría o debería crecer a un 0.8 o un 0.9, ¿ok? Ok, listo. Tenemos esa data, ¿no? Tenemos el ANOVA, ¿no? Que son las variables en función de las variables dependientes de la recuperación de cobre y los predictores, ¿no? Los predictores que vendrían a ser estas variables independientes, que es el fierro total y el cobre total, ¿ok? Y tenemos esos datos. ¿Qué otra cosa más tenemos? En la parte de los coeficientes tenemos el tema de la parte de la inflación, ¿no? Que es menor a 10, ¿no? En la parte, por ejemplo, de colinealidad, los índices son menores a 30, está bien. Pero en el tema de coeficientes tenemos un tema bastante peculiar, ¿no? Porque el tema de la significancia, estamos viendo que en la parte de la significancia con el fierro está bien, ¿no? Porque la significancia en esa parte es justamente menor, ¿no? La significancia, mejor dicho, es menor a 0.05, ¿ok? Lo que nos dice que existe una influencia de esta variable, ¿ok? Una influencia de esta variable en el modelo. Pero cuando nos vamos a la parte del cobre total, vamos a ver que el valor de la significancia es mayor a 0.05, ¿no? Lo que es un indicativo de que no hay una influencia de esta variable en el modelo, ¿okay? En el modelo.
¿Listo? Entonces, pero si analizamos otros datos, como por ejemplo la variable la normalidad de los datos, vemos que tiene una normalidad aceptable, ¿no? Y en la dispersión de puntos, ok, es un poco lo que también nos llama la atención. Entonces hay algunos datos que están fuera, ¿no? O son atípicos en realidad, ¿no? Y si los quitáramos, posiblemente esta distribución sea un poco esta nube de puntos sea más dispersa, ¿ok? Y nos invite a aceptar el tema de la homocestacidad, ¿ok? Y es así, porque en el estudio general de esta cantidad de datos se ve que hay datos atípicos y que normalmente suceden en un proceso en un proceso de toma de datos de un yacimiento, porque un yacimiento es obviamente tiene datos atípicos porque hay una heterogeneidad, ¿no? Y es algo que se va a presentar, ¿ok? Puede darse una cantidad de datos que sigan una distribución normal, pero en algún momento van a aparecer datos que son bastante atípicos, ¿no? Y este tipo de datos atípicos no se va a responder matemáticamente, sino que se va a responder a nivel geológico, ¿no? Entonces, por eso que el tema de la minería es un tema de análisis de los datos y también determinar los datos atípicos y poderlos excluir para poder tener modelos más asequibles, ¿ok? Porque los datos atípicos siempre se van a mostrar, ¿ok? Pero eso se ve que con el método intro tenemos este resultado. Pero ¿qué pasaría si yo uso el método de pasos? ¿No? Por ejemplo, me voy a regresión y me voy a la parte de pasos, ¿no? Al método de pasos, por pasos. ¿Ok? Y justo en el método de pasos, para lo que se usa el método de pasos es para determinar paso a paso, ¿no? Cuáles son esas variables que me van a influir y también cuáles son esas variables que van a ser excluidas. Y justamente este método de pasos determina que hay una variable que tú debes de excluir, y esa variable que debes excluir es justamente el cobre total, ¿ok? Entonces, pero si yo comienzo a agregar más cantidad de datos, es posible que este dato podría estar dentro de datos que sí influyen, ¿no? Porque al final y al cabo, en muchas ocasiones, hay un tema de que un grupo de datos, ¿no? Como tal, influyen en el resultado de una variable dependiente. Pero cuando lo tenemos de manera individual o con no la cantidad total de datos que lo deben acompañar, puede darse este caso de una no influencia en el modelo, ¿no? Y al final lo que indica es que el modelo debería considerar al cobre total, ¿no? En realidad sería 82.425 más o menos 0.623 del porcentaje de fierro total, ¿no? Así debería considerarse al modelo, ¿ok? ¿No? Y acá están las normalidades, ¿no? Y demás datos, ok. Espero les haya gustado el video de la sesión 4 del SPSS. No olviden seguirme en las diferentes redes sociales y también hacerse partícipes de las notificaciones de los diferentes videos que vamos a ir subiendo a lo largo de estas semanas y meses, tanto en el SPS como en otros tipos de videos no relacionados al tema de la minería y otro tipo de software, ¿ok?
Entonces, suscríbanse al canal para que estén siempre notificados y nos vemos en la siguiente sesión de este curso gratuito del SPSS.